En la madrugada del 5 de mayo, Claudia Sheinbaum tomó una decisión que no sonó como una explosión, pero golpeó como una bomba política. No hubo tanques en las calles, no hubo cadenas nacionales cargadas de épica, no hubo una declaración teatral contra los extranjeros. Hubo algo más eficaz, una orden fiscal, digital, silenciosa, capaz de convertir a miles de residentes extranjeros en contribuyentes bajo vigilancia directa del Estado mexicano. El punto caliente era unos 160,000 extranjeros, en su mayoría estadounidenses, que durante años habían vivido en México bajo una zona gris tributaria. Quedaron expuestos de un día para otro. Personas que habitaban en Ciudad de México, Guadalajara, Mérida o Playa del Carmen, que usaban servicios mexicanos, infraestructura mexicana, agua mexicana, electricidad mexicana, calles mexicanas, pero que declaraban sus ingresos en otra parte. Ahora enfrentaban una pregunta brutal. Si su vida real estaba en México, ¿por qué sus impuestos no estaban también en México? Ahí apareció la jugada de Sheinbaum, no como un gesto improvisado, sino como una maniobra de poder. La regla de los 183 días, antes flexible, empezó a operar como una frontera política. Si un extranjero pasaba más de medio año en territorio mexicano, podía ser clasificado como residente fiscal. Y si era residente fiscal, sus ingresos globales entraban en el radar del Servicio de Administración Tributaria. La reacción fue inmediata. Asociaciones de expatriados encendieron alarmas. Despachos fiscales comenzaron a recibir llamadas urgentes. Plataformas como Airbnb y Booking quedaron bajo presión. La embajada estadounidense observó con preocupación. Y los inversionistas inmobiliarios entendieron que esto no era solo una reforma de impuestos. Era un mensaje. Sheinbaum estaba diciendo que México no podía seguir funcionando como una casa abierta para capital extranjero sin obligaciones equivalentes. Estaba tocando una herida social profunda a barrios encarecidos, familias mexicanas desplazadas, rentas disparadas y ciudades convertidas en vitrinas para extranjeros con ingresos en dólares. Por eso esta historia no empieza con una ley. Empieza con una ruptura. Claudia Sheinbaum colocó al Estado mexicano frente a una pregunta que muchos gobiernos evitaban: ¿quién se beneficia del país y quién paga realmente por sostenerlo? Y cuando esa pregunta entra en la política, nadie sale ileso. Durante años, México había vivido una contradicción que casi nadie quería confrontar abiertamente. Mientras el país intentaba fortalecer su economía, atraer inversión y proyectarse como una potencia regional moderna, en paralelo se estaba formando otro fenómeno mucho más silencioso, una migración masiva de extranjeros con alto poder adquisitivo que comenzaba a transformar ciudades enteras desde dentro. Claudia Sheinbaum entendió que el problema ya no era únicamente económico, era político, era social y, sobre todo, era una cuestión de soberanía. Las cifras que circulaban dentro del gobierno mexicano eran alarmantes. Más de 700,000 extranjeros, principalmente estadounidenses, se habían instalado en México durante los últimos 15 años. Muchos eran jubilados, otros eran nómadas digitales, otros manejaban negocios online, inversiones internacionales o rentas desde el extranjero mientras vivían cómodamente en barrios mexicanos cada vez más inaccesibles para la propia población local. La transformación urbana era visible. En colonias como Roma, Condesa y Coyoacán, el precio de la vivienda se disparó hasta niveles históricos. En Playa del Carmen y Mérida, los desarrollos inmobiliarios comenzaron a orientarse casi exclusivamente a compradores extranjeros. Los alquileres en dólares desplazaron a familias mexicanas que llevaban generaciones viviendo en esos lugares, pero el verdadero problema para Sheinbaum era otro. El Estado mexicano absorbía los costos sociales de ese crecimiento, mientras gran parte de los beneficios escapaban del sistema fiscal nacional. Y ahí comenzó la tensión política, porque durante décadas, muchos gobiernos aceptaron esa dinámica como parte inevitable de la globalización. La lógica era simple: atraer extranjeros ricos significaba consumo, turismo,
inversión y movimiento económico. Aunque pagaran pocos impuestos, supuestamente el país terminaba beneficiándose indirectamente. Sheinbaum empezó a cuestionar esa idea. Desde círculos cercanos a Morena comenzó a construirse otra narrativa. México estaba subsidiando estilos de vida extranjeros, mientras la clase media mexicana perdía acceso a vivienda, estabilidad y espacio urbano. La discusión dejó de ser técnica, se volvió ideológica. Y eso cambió completamente el escenario. Porque Claudia Sheinbaum no construyó su carrera política únicamente como administradora, construyó su imagen alrededor de una idea mucho más amplia: fortalecer la capacidad del Estado para intervenir, regular y recuperar control sobre áreas donde el mercado había dominado durante años. La reforma fiscal del 5 de mayo no apareció de la nada. Fue el resultado de meses de preparación silenciosa dentro del aparato gubernamental. Equipos legales, especialistas tributarios y funcionarios digitales trabajaron en una arquitectura que permitiera algo que antes parecía imposible: rastrear de manera precisa la residencia efectiva de miles de extranjeros. Y aquí estaba la parte más sensible. El gobierno mexicano comenzó a coordinar datos migratorios, registros financieros, actividad digital, pagos de servicios, reservas de plataformas y movimientos vinculados a propiedades de alquiler temporal. No necesitaban discursos radicales, necesitaban información. Y cuando el sistema empezó a cruzar datos, apareció la magnitud real del fenómeno. Personas que oficialmente residían en otro país pasaban la mayor parte del año en México. Operaban negocios desde México. Generaban ingresos mientras vivían en territorio mexicano, pero fiscalmente seguían prácticamente fuera del alcance del Estado. La administración Sheinbaum decidió cerrar esa brecha. Naturalmente, los sectores empresariales más vinculados al mercado inmobiliario reaccionaron con nerviosismo. Algunos inversionistas comenzaron a advertir que la medida podía espantar capital extranjero. Otros aseguraban que México dañaría su imagen internacional. Pero dentro del gobierno existía otra lectura. Si México seguía dependiendo de extranjeros para sostener el precio de sus ciudades, entonces el problema ya era estructural. Y Claudia Sheinbaum parecía dispuesta a asumir el costo político de romper ese modelo. Porque detrás de la reforma no solo existía una necesidad de recaudar dinero, existía algo más profundo: la intención de redefinir quién tenía obligaciones reales dentro del territorio mexicano. Y esa decisión estaba a punto de provocar un conflicto mucho mayor. La explosión política comenzó apenas horas después de que las nuevas regulaciones entraran en funcionamiento. Lo que inicialmente parecía una reforma tributaria técnica empezó a convertirse en una confrontación internacional que Claudia Sheinbaum probablemente ya había anticipado. Porque el problema no era solamente cobrar impuestos, el problema era a quién se le estaban cobrando. Miles de estadounidenses viviendo en México descubrieron que el gobierno mexicano ya no dependía únicamente de declaraciones voluntarias. El nuevo sistema tenía capacidad para reconstruir patrones completos de residencia usando registros migratorios, pagos bancarios, consumo de servicios, plataformas digitales y movimientos asociados a propiedades. Y eso cambió el equilibrio psicológico por completo. De repente, personas que durante años habían vivido cómodamente dentro de una zona gris legal comenzaron a sentir que el Estado mexicano podía verlos. La reacción fue inmediata. Grupos de expatriados denunciaron persecución fiscal. Abogados internacionales empezaron a ofrecer seminarios urgentes sobre cómo evitar la nueva clasificación tributaria. En redes sociales aparecieron mensajes acusando al gobierno mexicano de castigar a extranjeros que llevaban dinero al país. Pero mientras el ruido aumentaba, Sheinbaum mantuvo silencio. Y ese silencio era parte de la estrategia. Porque cuanto más emocional se volvía la reacción, más fácil era para el gobierno posicionar la narrativa de justicia fiscal. Funcionarios cercanos a la administración repetían la misma idea una y otra vez: esto no era xenofobia, era equidad. Si un ciudadano mexicano paga impuestos viviendo en México, ¿por qué un extranjero con mayores ingresos no debería hacerlo? La pregunta empezó a dividir opiniones. Y entonces apareció otro frente de batalla:
Las plataformas digitales Airbnb, Booking y otros servicios recibieron solicitudes oficiales exigiendo información detallada sobre anfitriones extranjeros y propiedades vinculadas a ingresos no reportados. Ya no era únicamente un tema migratorio, ahora también era un asunto corporativo. Las empresas entendieron rápidamente la amenaza. Si no cooperaban, podían enfrentar restricciones regulatorias dentro de uno de los mercados más importantes de América Latina. Algunas comenzaron a entregar datos, y ahí empezó el verdadero pánico. Porque muchos extranjeros no solo evitaban impuestos personales, también operaban pequeños negocios inmobiliarios completamente invisibles para el sistema mexicano. Departamentos convertidos en rentas temporales, ingresos cobrados en dólares, ganancias enviadas al exterior. La administración Sheinbaum acababa de abrir la puerta hacia auditorías masivas. Mientras tanto, desde Washington comenzaron a surgir señales de incomodidad. Algunos sectores políticos estadounidenses insinuaron que México estaba entrando en una dinámica peligrosa para la inversión extranjera. Organizaciones empresariales alertaron sobre posibles tensiones comerciales, pero Sheinbaum parecía estar jugando otro juego. No estaba intentando agradar a Wall Street. Estaba hablando hacia dentro de México, hacia las familias desplazadas por la gentrificación, hacia la clase media atrapada por rentas imposibles, hacia los votantes que sentían que el país se estaba convirtiendo en un paraíso barato para extranjeros, mientras los propios mexicanos perdían espacio en sus ciudades. Y cuanto más fuerte reaccionaban los grupos afectados, más sólida parecía volverse la narrativa política del gobierno. Porque Sheinbaum logró transformar una discusión fiscal en una discusión de soberanía nacional. La pregunta ya no era cuánto dinero recaudaría México. La pregunta era quién tenía derecho a beneficiarse del país sin asumir obligaciones equivalentes. Y en ese momento, el conflicto dejó de ser económico. Se convirtió en una batalla por el control político del modelo de país que México quería ser en el futuro. Aquí es donde la maniobra de Claudia Sheinbaum comenzó a revelar su verdadera dimensión estratégica, porque cuanto más avanzaba la implementación de las nuevas reglas fiscales, más claro quedaba que el objetivo no era únicamente aumentar la recaudación. Lo que estaba ocurriendo era una redefinición silenciosa del poder del Estado mexicano frente a la globalización. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Durante décadas, la lógica dominante en gran parte del mundo había sido casi intocable. Los gobiernos competían entre sí para atraer capital extranjero ofreciendo impuestos bajos, regulaciones flexibles y condiciones cómodas para inversionistas y residentes adinerados. Era una carrera global donde los países intentaban parecer más baratos, más abiertos y menos exigentes que sus competidores. México también jugó ese juego durante años, pero Sheinbaum empezó a interpretar el problema desde otro ángulo. Según analistas cercanos al oficialismo, el crecimiento de comunidades extranjeras de altos ingresos estaba empezando a generar una presión social peligrosa dentro de las ciudades mexicanas. La vivienda se convertía en activo financiero internacional. Los barrios históricos perdían población local. Y el costo político de esa transformación comenzaba a caer directamente sobre el gobierno. Por eso la reforma fiscal tenía un componente mucho más profundo. Sheinbaum necesitaba demostrar que el Estado todavía podía imponer condiciones dentro de su propio territorio. Y para lograrlo, eligió una herramienta particularmente poderosa: los datos. La clave de toda la estrategia estaba en la digitalización del control fiscal. El gobierno mexicano entendió que las viejas formas de supervisión ya no servían en un mundo donde millones de personas podían mover dinero internacionalmente desde una computadora portátil. La economía digital había permitido que muchos extranjeros vivieran físicamente en México mientras fiscalmente permanecían fuera del país. La administración decidió cerrar esa fractura, no mediante operativos espectaculares, no mediante persecuciones visibles, sino construyendo un sistema capaz de conectar piezas dispersas de información, reservas de Airbnb, pagos de tarjetas, consumo eléctrico, registros migratorios, conexiones digitales, contratos de alquiler, movimientos financieros, separados.
Esos datos parecían insignificantes. Juntos, construían una radiografía casi exacta de dónde vivía realmente una persona. Y ahí apareció el verdadero mensaje político de Sheinbaum. México ya no sería un territorio fácil de usar sin consecuencias fiscales. Eso explica por qué la reacción internacional fue tan intensa. Muchos analistas en Washington y en círculos financieros comenzaron a observar el movimiento mexicano con inquietud. No porque México fuera la economía más poderosa del mundo, sino porque estaba creando un precedente. Y los precedentes importan. Si México lograba imponer tributación global efectiva sobre residentes extranjeros, otros países podían intentar hacer lo mismo. Gobiernos de América Latina comenzaron a estudiar el caso con atención. Perú evaluaba escenarios similares. Chile discutía nuevas regulaciones. Incluso en Europa empezaban conversaciones sobre endurecer esquemas fiscales para extranjeros con altos ingresos. Sheinbaum entendía perfectamente esa dimensión geopolítica. Por eso evitó convertir el tema en una guerra cultural abierta contra los extranjeros. La narrativa oficial fue cuidadosamente diseñada alrededor de una idea mucho más difícil de atacar: justicia tributaria. No estamos expulsando a nadie, repetían funcionarios mexicanos. Estamos exigiendo contribución equitativa. Esa formulación era estratégica, porque permitía al gobierno presentarse como defensor de la población local sin caer abiertamente en discursos nacionalistas extremos. Sheinbaum necesitaba mantener el equilibrio. Debía mostrarse firme frente a los sectores privilegiados, pero sin destruir completamente la imagen internacional de México como destino atractivo. Y hasta cierto punto, la jugada funcionó. Muchos extranjeros protestaron. Algunos abandonaron el país, pero la mayoría permaneció. México seguía ofreciendo ventajas enormes: costo de vida relativamente bajo, clima favorable, proximidad con Estados Unidos y calidad de vida atractiva. La diferencia era que ahora el acceso a esas ventajas tenía un precio político y fiscal mucho más alto. Pero la estrategia también implicaba riesgos. Si el mercado inmobiliario comenzaba a desacelerarse demasiado rápido, podía afectar inversiones, empleos y crecimiento urbano. Si las tensiones con Estados Unidos aumentaban, el gobierno mexicano podía enfrentar presiones comerciales delicadas. Y si otros países competidores ofrecían condiciones más flexibles, parte del flujo económico podía desplazarse fuera de México. Sheinbaum parecía dispuesta a asumir ese riesgo, porque detrás de toda la operación existía una apuesta más ambiciosa de mostrar que un gobierno todavía podía recuperar autoridad frente al capital globalizado. Y esa apuesta estaba empezando a transformar la discusión política mucho más allá de México. 90 días después de la implementación de las nuevas reglas, Claudia Sheinbaum ya tenía algo que pocos gobiernos logran obtener en medio de una reforma tan agresiva: resultados visibles. El Servicio de Administración Tributaria comenzó a reportar cifras que sacudieron tanto a México como a observadores internacionales. Más de 120,000 residentes extranjeros habían sido identificados como posibles contribuyentes fiscales bajo las nuevas normas. Y detrás de ese número aparecía otro todavía más impactante. Las auditorías preliminares sugerían que durante años podrían haberse dejado de recaudar miles de millones de dólares en impuestos vinculados a ingresos globales no declarados. La noticia explotó en medios internacionales. Pero lo más sorprendente fue el tono de muchas reacciones. En lugar de presentar a México como un estado descontrolado, varios analistas comenzaron a describir la maniobra de Sheinbaum como una demostración inusual de autoridad política. En un momento donde muchos gobiernos parecían incapaces de regular a grandes capitales móviles, México había conseguido imponer nuevas reglas y hacerlas cumplir. Eso alteró la percepción internacional del país, porque tradicionalmente las economías emergentes eran vistas como actores obligados a competir, ofreciendo ventajas fiscales para atraer riqueza extranjera. Pero Sheinbaum estaba ensayando algo distinto. Estaba diciendo que el acceso al territorio mexicano no podía seguir funcionando como un privilegio sin responsabilidades equivalentes. Y esa narrativa empezó a conectar con otros gobiernos. En América Latina, varios países enfrentaban problemas similares: gentrificación acelerada,
aumento extremo de precios inmobiliarios y presión social derivada de la llegada masiva de extranjeros con ingresos muy superiores al promedio local. México acababa de demostrar que existía otra opción política. Sin embargo, el impacto interno también comenzó a sentirse rápidamente. En ciertas zonas de Ciudad de México, los precios inmobiliarios empezaron a desacelerarse. Algunos propietarios extranjeros pusieron departamentos en venta. Parte del mercado de alquiler temporal perdió dinamismo. Negocios orientados exclusivamente a expatriados comenzaron a notar una caída en el consumo. Los críticos de Sheinbaum aprovecharon el momento. Sectores empresariales acusaron al gobierno de generar incertidumbre. Algunos economistas advertían que México podía enviar señales negativas a inversionistas internacionales. Otros afirmaban que el país estaba entrando en una etapa peligrosa de nacionalismo económico. Pero políticamente, Sheinbaum seguía fortalecida, porque la discusión pública ya no giraba solamente alrededor del dinero. Giraba alrededor de algo emocionalmente mucho más poderoso, la sensación de recuperación del control nacional. Y ahí estaba la clave de todo. Durante años, muchos mexicanos habían visto cómo ciertos barrios cambiaban completamente de identidad. Cafeterías en inglés, rentas imposibles, viviendas convertidas en activos financieros para extranjeros, familias desplazadas hacia zonas cada vez más lejanas. La reforma fiscal permitió que Sheinbaum conectara directamente con ese malestar. No necesitaba presentar la medida como una guerra contra extranjeros. Le bastaba con plantearla como una defensa del equilibrio social mexicano. Y mientras esa narrativa crecía, el resto del mundo comenzó a mirar con atención. Porque si México conseguía sostener la reforma sin colapsar económicamente, podía abrir una nueva etapa en la política global. Una etapa donde los gobiernos dejaran de competir únicamente por atraer capital y empezaran a preguntarse cuánto costo social estaban dispuestos a pagar para conseguirlo. Ese era el verdadero temor de muchos sectores financieros. No que México cobrara más impuestos, sino que otros países copiaran el modelo, porque si varias naciones empezaban a endurecer reglas fiscales sobre residentes extranjeros, el sistema global construido alrededor de movilidad financiera extrema podía empezar a cambiar lentamente. Y Claudia Sheinbaum entendía perfectamente el tamaño de esa señal. Por eso nunca presentó la reforma como una medida aislada. La presentó como una cuestión de dignidad estatal, como una demostración de que México todavía tenía capacidad para definir las reglas dentro de sus propias fronteras. Pero cuanto más crecía esa idea, más grande se volvía también la pregunta sobre el futuro, porque recuperar soberanía tiene un precio, y el mundo estaba a punto de descubrir cuánto costaría realmente esta nueva apuesta mexicana. El 5 de mayo de 2026 podría terminar siendo recordado como mucho más que la fecha de una reforma tributaria, porque lo que Claudia Sheinbaum puso en marcha esa madrugada no fue solamente un mecanismo para cobrar impuestos a extranjeros. Fue una prueba política. Una prueba sobre cuánto poder puede recuperar un Estado en una era dominada por capital global, plataformas digitales y fronteras cada vez más difusas. Y hasta ahora, México logró algo que muchos consideraban improbable. Impuso reglas nuevas. Generó miedo en sectores acostumbrados a operar cómodamente fuera del sistema. Y, sobre todo, cambió la conversación. Antes, la discusión era cómo atraer más riqueza extranjera. Ahora, la pregunta empieza a ser otra. ¿Qué ocurre cuando esa riqueza transforma ciudades enteras y deja fuera a la propia población local? Ahí estuvo la fuerza política de Sheinbaum. Ella entendió que detrás de los números fiscales existía una tensión social acumulada durante años. Familias expulsadas de barrios históricos, jóvenes incapaces de pagar renta, ciudades convertidas lentamente en mercados internacionales de vivienda, y decidió convertir ese malestar en una bandera de soberanía. Naturalmente, el riesgo es enorme. Si México endurece demasiado sus reglas, puede perder inversión, puede enfrentar tensiones diplomáticas, puede generar incertidumbre económica. Pero Sheinbaum parece apostar a algo más grande,
apostar a que en el siglo XXI los gobiernos que sobrevivan políticamente no serán necesariamente los más abiertos al capital extranjero, sino los que logren convencer a su población de que todavía controlan su propio territorio. Y esa idea tiene consecuencias globales, porque mientras Washington observaba con incomodidad, otros gobiernos comenzaron a mirar el caso mexicano como un posible modelo. Perú estudia medidas similares, Chile debate nuevas opciones fiscales. Incluso en Europa aparecen señales de endurecimiento regulatorio para extranjeros de altos ingresos. México abrió una puerta que quizás ya no pueda cerrarse. Y esa es la verdadera dimensión histórica de esta historia. No sabemos si la estrategia de Claudia Sheinbaum triunfará completamente. No sabemos cuánto costará económicamente. No sabemos si otros países se atreverán a seguir el mismo camino. Pero sí sabemos algo. Después del 5 de mayo, la relación entre soberanía, migración y dinero dejó de ser la misma. Porque México lanzó una advertencia que resonó mucho más allá de sus fronteras. Si vives dentro de un país, si te beneficias de él, tarde o temprano, ese país puede decidir reclamar algo a cambio. Y cuando un gobierno empieza a recuperar ese tipo de autoridad, el equilibrio entero del sistema global comienza a moverse